Muy buenos días, mis amados hermanos. Hoy vamos a introducirnos a una nueva epístola. Estoy muy emocionado por eso. Espero que ustedes también. Y es la epístola de Santiago. Muy especial para mi corazón esta epístola. Yo espero que en la travesía que hagamos en la misma recibamos bendición del Señor en abundancia. Que el Señor nos dé convicción de cómo practicar la vida cristiana, cómo poner en práctica la palabra de Dios, ya que Él recomienda que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Antes de comenzar el devocional, quisiera agradecerle mucho a los hermanos que con tanto amor se han referido a un servidor, felicitándome por mis 65 años de vida, lo cual estoy muy agradecido al Señor. Gracias por sus palabras, gracias por su ánimo. Bien, vamos a comenzar. Comienza la epístola con esta frase tan bonita: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En realidad la palabra griega aquí original es Jacobo, Jacobos, en griego Jacobos, y eso Cristo doulos, Jacobo y Jesucristo doulos, es el siervo, el esclavo del Señor Jesucristo. Así se presenta con mucha humildad. Ojalá podamos aprender de este hombre. Bueno, hay varios Jacobos en el Nuevo Testamento, o Santiagos en el Nuevo Testamento, pero la mayoría de los historiadores y comentaristas opinan que Santiago era el medio hermano de Jesús. Se dice medio hermano porque es obvio que es precisamente porque José no tuvo participación alguna en la concepción de Jesús. Esta fue obra milagrosa del Espíritu Santo en María, donde el Señor Jesucristo participó de nuestra humanidad a través de la humanidad de María. ¿Cómo hizo la obra? Pues no sabemos. Cuando nos acerquemos a ese pozo hay que asomarse con mucha precaución, con mucha reverencia. Estamos hablando de Dios, de Cristo. Estamos hablando de su concepción, entonces no podemos nosotros entender bien a bien ese milagro, pero lo aceptamos tal como lo expresa la palabra de Dios. Entonces, él es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces era medio hermano de Jesús. Esto lo vemos en Gálatas 1:9. Era considerado uno de las columnas y líder pastor, yo pongo entre paréntesis pastor, en la iglesia de Jerusalén. Él dirigió el famoso concilio de Jerusalén, que es en el capítulo 15 del libro de los Hechos, y en Gálatas 2:9. Él y sus hermanos en realidad originalmente no creían en el Señor, lo consideraban como un demente, se burlaban de él. Ellos creían que él estaba fuera de sí y no lo tomaban, en realidad no lo tomaban en serio. Pero se convirtió, y sus hermanos también se convirtieron a Jesús, ¿verdad?, al ser testigos de su resurrección. 1 Corintios 15:7. Hegesippos, historiador de la iglesia, le llamó Santiago el justo, o Jacobo el justo,
por su gran apego a la ley y su vida de oración. Santiago era de una vida muy piadosa. Era un hombre entregado a la oración, era un hombre apasionado por el Señor. Cuando logró creer en Él, Dios hizo el milagro en él. Se apasionó por el Señor Jesús y se convirtió en lo que Él mismo dice aquí, en su doulos, en su esclavo, su siervo. Y bueno, la verdad es que esos somos del Señor, todos aquellos que hemos creído en Él, sobre todo aquellos que le servimos en el ministerio. Bueno, también tenía un apodo. Si creen ustedes que eso de hacer bullying es nuevo, pues no. Los tiempos antiguos también a las personas se les ponían sobrenombres, y a él le pusieron el rodillas de camello. Y la razón era que era un hombre tan entregado a la oración y lo hacía de rodillas, cosa que bueno, haríamos bien en imitar, ¿verdad? Nosotros, no como una ley, poner una ley a fuerza de que arrodillarse para orar y sentirse espirituales, más espirituales que los demás. Pero sí, este hombre tenía una relación muy estrecha con su Señor. Él sabía que en la vida había sido su hermano en la carne, ¿verdad? Por compartir la humanidad a través de María, pero él sabía que era su Señor, que él era el Hijo de Dios, más que el Hijo de María, era el Hijo de Dios, y lo amaba, y le encantaba orar, y él, en su vida era una vida consagrada a la oración. O cuánto debemos aprender de hombres así, que se entregan al Señor de esta manera, y le aman, y lo buscan, y oran, hablan con él. Bueno, él era el famoso rodillas de camello, porque tenía callosidades en sus rodillas, de tanto que se arrodillaba. Nosotros nos arrodillamos y después de 5 minutos ya nos queremos levantar porque nos duelen demasiado. Pero este hombre estaba habituado, estaba acostumbrado, y bueno, hasta callos le salieron las rodillas de tanto que lo hacía. Bueno, él murió por su fe en el Señor. Los comentaristas también opinan que murió en el año 62 después de Cristo. El historiador Eusebio dijo que fue golpeado con un palo, con un garrote hasta morir. O sea, lo mataron como un animal, como una bestia, como un perro. Qué triste, ¿no? Y así murieron casi todos los apóstoles de una manera violenta. Era grande el odio que la gente les tenía. El único que murió de anciano pues fue Juan, el discípulo amado. Es el único, pero de ahí en fuera todos fueron al martirio, glorificaron a Dios yendo al martirio. San Pedro, ¿verdad? También, quien en un momento mostró miedo, temor y negó al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo era enjuiciado, bueno, él también murió por su fe. Y se comenta que murió siendo crucificado, pero al momento de crucificarlo él dijo: no, yo no merezco ni siquiera morir como mi Señor, así que a mí me crucifican al revés, en lugar de poner la cabeza hacia arriba, pidió que la pusieran hacia abajo. Una cosa terrible, pero bueno, grande la recompensa de estos hombres que han sido seleccionados para el martirio, glorificar a Dios con una muerte en el martirio. Oh, estos personajes van a tener lugares de prominencia en el cielo. Aquellos que se entregaron de corazón al Señor, bueno, ellos van a tener un lugar muy especial. Espero que nosotros no fallemos al Señor. Si Él escogiera glorificarle en una muerte así, y si no, bueno, pues consagremos nuestras vidas a Él. Sirvamos a Él con amor los años que Él nos dé, sean solamente para Él. Bueno, debió escribir su epístola ya por el año 44 después de Cristo, y
con el comienzo de la persecución, ¿verdad? Que eso que dio lugar a la famosa diáspora, a la huida, cuando los cristianos tuvieron que salir de Jerusalén. Y parece ser que quien empezó esta persecución fuera Saulo de Tarso, el famoso Saulo de Tarso, el famoso Pablo, ¿verdad? Que después se convirtiera en un gran apóstol del Señor Jesucristo y fuera usado tan poderosamente por él. Bueno, pues es entre el 44 y el 52, por ahí así, que debió escribir esta epístola con el comienzo de la persecución. Tal vez esta fue la primera epístola del Nuevo Testamento. Es probable que sea la más viejita, la primera. Bueno, quisiera considerar algunas aportaciones. No vamos a detenernos en un solo tema o en un solo versículo. Yo quisiera darles un preámbulo, un vistazo global, general de la epístola, para así pues construir nuestra tarima, nuestros lugares donde nos vamos a lanzar para la meditación de esta epístola, ¿verdad? Con un aspecto práctico, devocional. Bueno, ¿qué aportaciones tiene? Bueno, hay gran sabiduría y exhortación moral en esta epístola. En capítulo 1, versículos 1 al 11, nos habla del sufrimiento, del gozo en el sufrimiento, en el versículo 2, cuando dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. De inicio empieza a confundir la mente de la gente, Santiago, al tener expresiones así. Esto es un sentimiento paradójico. ¿Cómo es que voy a tener gozo en medio de la aflicción? Si estoy enfermo, me está doliendo el cuerpo, o me acaban de asaltar, o se metieron a mi casa y me robaron, ¿cómo voy a tener gozo? Bueno, este es el reto del cristiano. ¿Hasta dónde podemos llegar? Teniendo a Jesucristo, nosotros somos tan diferentes. Siempre he dicho que el cristiano, el auténtico cristiano, es un ser maravilloso que se mueve en este mundo. ¿Y sabe cuál es nuestra característica? Somos diferentes a los demás. Somos distintos. Presenta el Señor Jesús en el Sermón del Monte a sus seguidores, a sus discípulos. Son diferentes, porque nosotros somos muy diferentes a todos los demás seres de este mundo. Y somos extraordinarios, no porque lo seamos en nosotros mismos, es la obra de Dios, es la obra de la gracia en nosotros, que nos hace ser así, diferentes, hasta que nos consideren locos, gozándonos en medio de la tribulación, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos, nos gloriamos en las tribulaciones. Bueno, eso es ser cristiano. Y la prueba que produce, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Luego nos habla de la sabiduría, la falta de sabiduría. Si tenemos falta de sabiduría, bueno, vamos a buscarla en el Señor. Él nos la va a dar, dice, abundantemente y sin reproche. Eso sí, exige que cuando nos acerquemos a Dios, nos acerquemos con fe, no dudando. Luego nos habla del hombre de doble ánimo en el versículo 8. Luego el hermano de humilde condición gloríese en su exaltación. Son cosas muy prácticas, está presentando aquí Santiago, vamos a meditar en ellas. Y bueno, pero el hombre rico en su humillación, bueno, les da duro a los ricos, revela Santiago la situación de desigualdad social que había en su tiempo, cómo la gente abusaba, la gente que estaba en el poder económico abusaba de aquellos que no tenían. Cuidado que había demasiados esclavos en el Imperio Romano. Había gente que manejaba la riqueza y eran personas muy endiosadas en
encumbradas en el orgullo, en el yo puedo, en el que yo sé lo que yo diga. Y bueno, tenían tanta autoridad sobre la gente y cometían abusos en la sociedad. Bueno, Santiago habla de eso y de una manera muy, muy fuerte. En la recta final de su epístola les va a decir cosas tremendas, ¿verdad? Como esta que dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¡Ah, qué bárbaro! ¿Verdad que estaba bueno Santiago para armar un grupo de protesta en las calles y excitar las emociones de la gente para rebelarse contra aquellos que abusan? Bueno, pero él no lo hace así, no lo hizo así. Él lo hizo dejando esto aquí en la palabra para dejar muy claro la ruina en que van a caer aquellos que no practican la justicia, aquellos que hacen las cosas mal. Bueno, pues Santiago está aquí para decir lo que les va a venir y tiene una manera de hablar tan particular y miren, muy parecida del Señor Jesucristo cuando está diciendo: ustedes, escribas y fariseos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Sepulcros blanqueados que por fuera os veis bonitos, pero por dentro están llenos de muertos y de corrupción y huelen mal. Es una cosa tremenda. Ciegos, guías de ciegos. Ay, bueno, este era el estilo del Señor. Él decía lo que tenía que decir. Santiago es muy parecido, tiene ese toque, ese sabor para hablar, porque era un hombre muy celoso de la justicia. Tiene un sabor judío, ¿verdad? Su epístola, con referencias frecuentes al Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas de ellas en unos momentos. Antes déjenme continuar. Tenía una cristología elevada y hablaba de la importancia de tratar con la aflicción desde el punto de vista de la fe. Este era Santiago, ¿no? Una cristología alta, elevada. Santiago enseña de manera especial la relación que hay entre la fe y las obras, cosa que no entendió en su reacción Martín Lutero, considerándola como una epístola de paja. Y eso no sirve, porque él entendió Martín Lutero que la epístola enseñaba que la salvación también se podría lograr con las obras, no solamente por la fe, sino también por las obras. Bueno, antes de llegar a eso, déjenme mostrarles cómo los escritores del Nuevo Testamento interpretaban el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo tiene un sinfín de referencias en el libro de Romanos. Yo digo que es el Antiguo Testamento explicado. O sea, cuando te metes al libro de Romanos, lo que vas a encontrar más son referencias al Antiguo Testamento. Y están explicadas y aplicadas por el apóstol Pablo de una manera tan especial, convirtiendo esa carta, ese libro en la carta magna del cristianismo, como es llamada, nuestra regla de fe y práctica, ¿verdad? Es un resumen de la Biblia y del Evangelio, la epístola a los romanos. Bueno, pues Santiago no se queda atrás. Él hace uso de un buen número de textos. Tiene 40 alusiones. Yo no me había percatado bien de esto. 40 alusiones al Antiguo Testamento.
Y del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento tiene 20 alusiones al Sermón del Monte. ¿Ven por qué tiene el sabor de Jesús para hablar Santiago? Ese Sermón del Monte, ¿cómo llegó a él? Esa es una cosa que se me hace muy curiosa. Si él no andaba con los discípulos del Señor, a esas alturas, cuando el Señor predicó el Sermón del Monte, es muy probable que todavía Santiago andaba en incredulidad a todo lo que daba, bien mundanote, incrédulo, burlándose de su mismo Señor, quien en la carne era su hermano, su medio hermano. Pero hay 20 alusiones al Sermón del Monte en su epístola. Quiere decir que alguien se lo platicó, alguien se lo transmitió, y de hecho, ¿verdad?, cómo serían las pláticas del Señor cuando estaba en casa y él estaba encargado de su familia, porque de acuerdo a la cultura judía, cuando moría el padre, nosotros entendemos que sabemos que José pues murió a una edad temprana, tal vez no tan temprana, pero sí a una edad temprana, y por regla general el hijo mayor de la familia era el que se quedaba a cargo de la familia para proveer. Seguramente que tuvo que aprender el oficio de carpintería el Señor Jesús, y de esa manera trabajar y sostener a la familia con un número de hermanos, un buen número de hermanos. Y yo sé que el catolicismo no acepta que María haya tenido más hijos, y la excusa que dan es que la palabra que se traduce hermanos en nuestras versiones es una palabra que también admite que se pueda traducir primos, hermanos, cosas así. Pero no, porque el capítulo 1 de Mateo dice abiertamente, es algo que se puede deducir, pero de una manera muy inteligente, porque dice que José y María tuvieron relaciones hasta después, no antes, sino después de haber dado a luz a su hijo primogénito, que es Jesús. Entonces, yo sé que esto está velado ahí, tapado en las versiones católicas, porque una de las columnas que sostienen toda la infraestructura de creencia y fe y práctica de la Iglesia Católica es la virginidad de María. Entonces, el momento en que un católico entienda esto y comprenda que María no era virgen, después de tener a su hijo primogénito y tener más hijos con José, lo cual enseña que las relaciones maritales no son pecaminosas, son una bendición de Dios. Para nada, como enseña la doctrina católica, que es un pecado necesario, no lo es una bendición de Dios. Y que nada más debe ser para reproducirse, para tener hijos, tampoco. Es parte de la bendición de Dios que el varón y la mujer tengan deleite, se gocen, se complementen el uno al otro. Claro está, dentro del marco del matrimonio, nada más. Fuera del matrimonio la unión sexual es pecaminosa, pero dentro del matrimonio. Y aunque nos digan aquellos que viven en la unión, no lo que importa es el amor que nos tenemos. ¿Para qué queremos un pedazo de papel? No. Las cosas se hacen como Dios dice, si quieren agradar al Señor. De otra manera, están cometiendo fornicación. Bueno, pero no es el tema de hoy. Ya me estoy emocionando como Santiago, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos esto que Santiago nos interpreta el Antiguo Testamento, nos da varios textos del Nuevo Testamento. Comenzando con el versículo 11, dice: porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, dándole a los ricos, ¿verdad?, que son injustos, que hacen las cosas mal, que tratan mal a sus trabajadores. También en el capítulo 2, versículo 8, hay una nota de Levítico 19-18. El primer pasaje que consideré, que es el 11 del capítulo 1,
Es Isaías 46 al 7, es una referencia a Isaías. La segunda en 2:7, en 2:8, perdón, dice: si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien así. Esa es la ley del amor, esa es la ley real, esa es la ley para el cristiano. El Señor Jesucristo dijo: no os daré un mandamiento nuevo, sin embargo, les voy a dar un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Esa es la ley real, hermanos, el amor. Y en eso se resume la ley y los profetas: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo el bien que quieres para ti, deséalo primero para tu prójimo. Bueno, aquí está. Levítico 19:18, en 2:11, porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Bueno, pues este pasaje lo encontramos en Éxodo, en Deuteronomio también. Éxodo 20:14, Deuteronomio 5:18. Ya sabemos que en Éxodo 20 está la ley de Dios, ¿verdad? Bueno, ahí lo tenemos. Otro pasaje del Antiguo Testamento lo encontramos en el capítulo 2, versículo 21. Corresponde a Génesis 22, 1 al 14, cuando nos habla de la petición que Dios hizo a Abraham de sacrificar a su hijo Isaac, y él obedeció. Entonces dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Esta es una manera de decir que Abraham manifestó una fe real, una fe salvífica, cuando obedeció a Dios. Él tenía la seguridad que Dios era capaz de levantarle descendencia aún de las piedras, si él permitía que sacrificara a su único hijo, Isaac. Es muy interesante ver la fe de Abraham. Es una fe que debemos imitar nosotros. Antes de subir a la parte alta de la colina, de la montaña, del monte Moría, él preparó el asno y a su hijo y todo, y dejó a sus criados ahí y dijo: ustedes espérennos aquí porque vamos a regresar. Este un viejo astuto, seguramente que iba temblando también, iba con temor por si Dios dejaba que asestara el golpe mortal con ese puñal en su hijo, degollándolo. Iba a ser muy doloroso. Pero él creía en las promesas de Dios, él creía en Dios. Oh, hermanos, cuando nuestra vida está investida de una fe así, ¿qué nos puede derrotar, hombre? ¿Qué nos puede desanimar? A ver ese rostro decaído, a ver esa cara triste, deprimida. No, hombre, se te van a bajar las defensas, mi querido hermano. Anímate, confía en el Señor. Hombre, cuando tu sistema inmunológico esté a todo lo que da, hombre, ¿qué te vas a preocupar del coronavirus, hombre? Mira, este viejito, aquí lo tiene el Señor. Yo sé que me puede pasar y sé que Dios me puede llevar a casa a través de eso, y sería lo mejor, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo así lo dice: yo estoy puesto en estrecho, no sabiendo qué escoger, si irme o quedarme aquí con ustedes. Miren, si me quedo, me voy a quedar por el bien de ustedes, pero para mí, si me diera Dios a escoger, yo me voy con Él, por lo cual es muchísimo mejor. Tienes que partir con el Señor, fue muchísimo mejor para ellos. Ellos están en la presencia del Señor, gozándose con Él, y ya no se preocupan de nada. Entonces, vamos, anímense, confíen como Abraham. Él dijo: vamos a regresar. ¿Cómo sabía Abraham que iba
que iba a regresar con su hijo, porque habló en plural, no dijo espérennos aquí o espérenme aquí porque pues tengo que ir a hacer algo que Dios me pidió y al rato regreso. Ya todo triste. Tengan compasión de mí, hermanos. Pónganse a orar, arrodíllense y oren por mí para que mi fe no falte. No, él estaba seguro de lo que iba a pasar. Estaba seguro que Dios iba a escuchar su ruego y él dijo, vamos a regresar. ¿Cómo que sabía? Por la fe, hermanos. ¿Cómo sabes tú que las cosas van a salir bien? Porque Dios está en control de todo, mi hermano. Dios está en control de todo. Te voy a decir la experiencia que tuve el lunes. Alabé a Dios con todo mi corazón, porque las veces que me he encontrado en encrucijadas sin saber qué hacer, Dios aparece en un despliegue majestuoso de su gracia y hace maravillas. Yo te podría contar ahorita tantas historias. Mira, te comento una. Hace muchos años me quedé a media sierra. Se rompió el mango de la camioneta que manejaba, era una Carryall Ford, estaba nueva, no sé por qué se rompió, bueno, tanto golpe que se dio la pobre en la montaña y ahí me quedé. Y mira que para que pase un vehículo ahí cuesta, porque es una zona montañosa, ya estoy hablando de hace unos 20 años aproximadamente. ¿Y cómo voy a salir de esa montaña? Bueno, pues Dios mandó un camión enorme y ese camión me llevó, me sacó de ese lugar. Pudimos mandar a un mecánico para arreglar el vehículo y regresar a casa con bien. Dios siempre ha hecho cosas así. En otra ocasión me encuentro en un pueblito con mi compañero Noy, misionando en un pueblo que se llama Donají. No se me olvida porque me impresioné mucho lo que pasó allí. A las 2 de la mañana nos encontramos un par de hombres y nos encañonan, ¿verdad? Con una carabinota tremenda, ¿verdad? Señalando mi cabeza. Y pues ya, pues hasta aquí llegaste, negrito, dije yo. Dije, no, ya creo que se acabó mi obra misionera. Y mira, para acabar pronto te diré que esos dos bandidos que andaban ahí querían quitarnos nuestro dinerito y luego irse a la montaña, que les costaría, andaban a caballo. Pero uno de ellos reaccionó y dijo, no, mejor los vamos a apoyar, vamos a buscar a la persona que ellos buscan. Y así, después de ser amenazados, traíamos una escolta armada. Pero menos más que esa escolta, hermanos, los hijos de Dios siempre andamos escoltados por ángeles poderosos que Dios manda para protegernos. Y el lunes no fue la excepción. Ya veníamos casi a un poquito más de medio camino, pero nos quedamos a unos 15 kilómetros de la Tinaja y mi esposa y yo ahí solitos, ¿verdad? Con nuestra camioneta. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Abro el cofre de la camioneta y no tiene la banda. Digo, a ver, ya me quedé aquí a dormir toda la noche, porque ¿dónde agarro una banda ahorita? Ya está anocheciendo. ¿Y qué voy a hacer? Señor, pues ayúdame, Señor. Hice mi oración, mi esposa se puso a orar, veníamos los dos solitos, aparentemente solos, pero no, siempre venimos acompañados. El Señor nos viene escoltando en ese camino. Y hermanos, busqué a un mecánico, Dios puso a un mecánico que, por cierto, andaba queriendo escuchar del Señor y me dijo, estoy asistiendo a una iglesia aquí en Tierra Blanca y es una iglesia bautista. ¿Usted qué es? Pues yo soy pastor bautista. ¿Qué tiempo tiene? Pues tengo 35 años en la obra. Ay, mire nada más. Y me puse a hablarle del Señor en medio del humo del cigarro y el olor a cerveza y cuantas cosas más que traía en su vehículo. Le tuve que hablar del Señor y yo creo que por eso me detuvo el Señor allí, para animarle a buscar a Cristo. Qué cosa, es una aventura tan bonita andar con el Señor, hermanos. Y miren que se asoma el mecánico al cofre de la camioneta, abre el cofre de la camioneta, se asoma al interior del motor y dice, aquí está la banda. Y si la banda está buenecita, le digo, bueno, pues ya logramos algo.
Pero ¿cuál es el problema? No, pues que se amarró aquí en un valerito, un valero del tensor de la banda. Pero no se preocupe, esto ni siquiera llega a problemas. Me dio ánimo ese hombre, sacó el valero y dice, vamos a comprarlo. Fuimos a comprarlo y compramos el valero, se lo puso la banda, dice, espéreme tantito porque los carros son tan diferentes, dice, y debe tener su posición bien la banda para que jale bien. La puso como pudo, Dios le ayudó, me puse a orar por él mientras la ponía. Y hermanos, gracias a Dios, mire que la logró colocar, arranqué el vehículo y salimos allá bien contentos, felices de ver la mano del Señor. Miren, si nosotros tuviéramos esta fe de Abraham, créanme que no nos preocuparíamos tanto. Somos tan humanos, decimos, pues sí, es la verdad. Somos débiles, nos cuesta confiar en el Señor, pero el Señor está con nosotros. Bueno, ya me quedé aquí en la fe de Abraham. Entonces, es que es tremendo cómo Dios trabaja. Dice, por eso dice el 21 del capítulo 2, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. O sea que esa obra de Abraham, esa obediencia de Abraham demostró que él en verdad le creía. Otro texto más del Antiguo está en el versículo 25 del mismo capítulo, y ahora habla de Rahab. Dice asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Bueno, ella confió en el Señor. Ella dijo a estos espías, sabemos que Dios está con ustedes y hemos oído lo que ha pasado y el corazón de nuestro pueblo se ha desalentado, tienen miedo de ustedes porque saben que Dios está con ustedes. Bueno, es una referencia a Josué 2, versículos 1 al 21, ¿verdad? Y así tenemos como pasajes del libro de Proverbios, tenemos por lo menos 3 pasajes, una referencia a Proverbios 3:34 en el capítulo 4, versículo 6, donde dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Otro pasaje de Proverbios está en el último versículo del capítulo 5. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Proverbios es una referencia a Proverbios 10:12. Bueno, quiere decir que estos hombres se abastecieron de la palabra de Dios, estaban metidos en la palabra de Dios, conocían la palabra de Dios y Dios los bendecía en gran manera, tenían una fe tremenda en el Señor. Bueno, hay más pasajes con esto para que vean ustedes que hay diferencia, pero una cosa que quiero considerar un poquito antes de despedirme de ustedes es el capítulo 2, versículos 14 al 26, 2:14 al 26, donde Santiago enseña de manera especial la relación que hay entre la fe y las obras. Les decía que el hermano Martín Lutero tuvo problemas con estos textos que acabo de leer. En realidad, Santiago complementa la enseñanza del Nuevo Testamento con respecto a la fe y las obras, porque él hace mucho énfasis en las obras, porque estas corroboran, ¿verdad?, cuando hay una fe genuina. La fe salvífica es una fe que produce obras. La fe del Hijo de Dios no es una fe pasiva, es una fe estática, es una fe que revoluciona al hombre, lo cambia, lo transforma y le hace obrar, le hace actuar de manera correcta. Entonces, Martín Lutero consideró esta epístola como una epístola de paja, así le llamó. No le gustaba. Bueno, es de entender al hermano Lutero, ¿verdad? Ustedes saben que él fue un monje agustino y
y él reaccionó contra el abuso de la Iglesia Católica, exigiendo obras para la salvación. La doctrina católica así es. No creen también en la doctrina de la justificación, pero no la creen igual a como nosotros la conocemos en la explicación que da el cristianismo histórico. La idea de la reforma en sí con respecto a la justificación, la Iglesia Católica no la profesa. Sí, tú puedes creer en el Señor y Él es el Salvador, pero tienes que hacer otras cosas para complementar eso que el Señor hizo. Y entre ellos pues, están los sacramentos. Tienes los sacramentos, en realidad son los canales de bendición, son los canales de la gracia. Por ellos circula la gracia para que llegue al pecador. Entonces sin esos canales la gracia no te llega. Bueno, es equivalente a decir, debes creer, pero debes confiar en Cristo, pero también debes hacer tu parte. Sin esas obras no te vas a salvar. No es lo que la Biblia enseña. La salvación es únicamente por gracia y es por la fe en el Señor Jesucristo. Pero Santiago está aquí para decirnos que si la fe es real, es genuina, es auténtica, es salvífica, esa va a producir obras, se va a manifestar en obras. Y eso es muy importante en la epístola de Santiago. Y él pone un ejemplo aquí muy interesante. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y pone un ejemplo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí está la explicación. En esto hace mucho énfasis aquí Santiago. Él hace énfasis en esto. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dices que sabes, dices que crees. Saber que Dios existe no le hace bien a nadie. Simplemente saben, computan el conocimiento de Dios, lo meten a su mente y ya, y dicen, pues sí, yo creo en Cristo. Bueno, pues también los demonios creen, y creo que los demonios tienen más capacidad de creer que muchos hombres, pero no les sirve de nada, porque ellos no manifiestan esa fe en obediencia. Ellos tienen una fe que no salva, solamente tienen el conocimiento, pero no lo llevan a la práctica, porque ellos a quien obedecen es a Satanás, el jefe de ellos, quien los maneja. Entonces, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Así dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. La obediencia de Abraham demostró que en verdad tenía una fe genuina. Y a propósito, ¿cuál es? ¿Qué clase de fe es la que nosotros tenemos? Todas estas cosas vamos a considerar en la epístola de Santiago. Espero que haya saboreado un poquito, ¿verdad? La epístola, y esto le haya animado para el día de mañana, ¿verdad? Estemos de nuevo en ella y podamos disfrutarla más. Hermanos, que Dios les bendiga. Felicidades por un nuevo día. Dios les bendiga grandemente y estemos unidos en oración los unos por los otros. Y nuevo, gracias a aquellos hermanos que nos aman y que no saben cómo encontrar formas de manifestar ese amor y cuidados que tienen para nosotros en la obra, que están apoyando la obra de Dios, sosteniendo la obra. Muchas gracias. Que Dios les bendiga, hermanos. Sigamos fieles